con Dios. Y 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, el que había estado muerto y a quien Jesús había resucitado de los muertos. Allí le ofrecieron una cena y Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él a la mesa, Aner. Entonces, María tomó unos 300 mililitros, 300 gramos de perfume de nardo puro, que era muy caro, y con él ungió los pies de Jesús y con sus cabellos los enjugó, y la casa se llenó con el olor del perfume. Y dijo Judas Iscariote, hijo de Simón, que era uno de sus discípulos y el que más tarde lo entregaría: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se les dio a los pobres? Pero no dijo esto porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Wow. Entonces Jesús le dijo: déjala tranquila, que ha guardado esto para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Una gran multitud de los judíos se enteró de que él estaba allí. Así que vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, pues sabían que él lo había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron matar también a Lázaro, pues por causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Al día siguiente, al oír que Jesús venía a Jerusalén, grandes multitudes que habían venido a la fiesta tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo. Y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y Jesús halló un asno y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, aquí viene tu rey montado sobre un pollino de asno. Al principio sus discípulos no comprendieron estas cosas, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que así le habían sucedido. Y la gente que estaba con él daba testimonio de cómo ordenó a Lázaro salir del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Por eso también la gente había venido a recibirlo, pues sabía que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿cómo pueden ver? Así no conseguiremos nada. Todo el mundo se va tras él. Entre los que habían ido a la fiesta para adorar, habían algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y entre ruegos le dijeron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés y Felipe, y se lo dijeron a Jesús. Jesús les dijo: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Wow, y impresionante lo que nos está contando acá este evangelio, esta buena noticia. Y ¿sabe qué? Lo que sucede acá es recientemente, después de haber sido Lázaro llamado a vida de nuevo, Jesús se acerca, lo levanta, y cuando resucita, entonces ahora sucede que hay una causa más, ¿verdad?, de disensión entre el pueblo. Los fariseos están preocupados. Ahora tiene a alguien que se levantó entre los muertos, lo levantó. ¿Qué vamos a hacer? Y comienzan a hacer aún más grande este complot para no solamente apresar a Jesús. Aquí se nos da este otro detalle de: queremos matar a Lázaro, ¿verdad? Ustedes quieren matar a Lázaro, y ellos entonces comienzan en todo esto. También vemos este contraste, ¿verdad? Y Marta había sido en su momento llamada a reprensión, a una llamada a la atención, porque se dedicaba solamente a servir. Solo quiero hacer notar acá que Marta dice: sigue sirviendo, pero ahora lo está haciendo de una manera diferente. Distinta. ¿Verdad? Ya no quiere decir me voy al extremo. Que le acaban de resucitar al hermano. Imagínate, ¿cómo no lo va a hacer? Pero ella está haciéndolo de una manera distinta como había sido anteriormente. Y María hace algo extraordinario. 300 denarios, dice, pudo haber costado esto. De un año, vamos. Un año aprox de precio, de trabajo, ¿verdad? Ustedes, un denario, la pagan un día, casi un año de salarios, y derrama esto en Jesús. Y Jesús hace una declaración extraordinaria. A los pobres los van a poder seguir atendiendo,
van a seguir entre ellos, un llamado a Deuteronomio donde tenían este mandato, pero a mí no por siempre me tendrán. Esto comienza a anunciar, Aner, que va a ser llevado, va a ser entregado y va a dar su vida por nosotros. Y cabalmente un sacrificio extravagante, darle semejante cantidad al Señor. Yo reflexionaba en esto de darle lo mejor al Señor, darle lo mejor de tu vida, el valor más fragante que podamos darle a Él como ofrenda, y no va a ser exagerado. Para Él recibirá ese sacrificio cuando le reclama, ¿verdad? Lógicamente, de que se hubiera dado eso a los pobres. Déjenla, ¿verdad? Déjenla. Es un sacrificio para mí. Yo recibo ese sacrificio extravagante que queremos darle nosotros al Señor. El Señor lo recibirá y lo abrazará, pero le damos al Señor lo mejor. Y que es interesante, yo me ponía a pensar, darle al Señor lo mejor significa lo mejor en mi trabajo, lo mejor en mi vida relacional, lo mejor en mi vida devocional. Darle al Señor todo con intención, lo mejor. Y eso también genera un olor fragante, ¿verdad? Ustedes, por cierto, en los aeropuertos se vende, la medida más grande suele ser 100 mililitros, ¿verdad? Pero alguno que otro perfume de 150, tú has de tener uno así grandote. De Sí, esos, el mío de, grandote. Así, Sí. 100. de litro y medio, ¿verdad? Cabal. Ahora, digo, ya 300, qué montón, ¿verdad? Y el olor que ha de haber generado eso, o sea, el dar al Señor lo mejor, ¿qué perfume podrá generar en tu casa, en tu trabajo, en el lugar donde te desarrollas? Ese perfume que llena y que rodea donde estás, lo podemos generar nosotros también cuando le damos al Señor lo mejor. Definitivamente. Noel contó una vez que su hija Sarita, no me acuerdo si fue una de las dos, que botó un perfume en su casa. Imagínense si el bote de perfume de nosotros puede ser grande, ¿de qué tamaño será el bote de Noel? Eso era inmenso. y miren ustedes, hablabas tú, Toro, es una nueva Marta, de una Marta distinta, una María distinta. Yo creo que ellas tuvieron un encuentro con la muerte por medio de lo que le pasó a su hermano, que creo que una muerte cercana es algo muy difícil que atravesar, un luto. Y viene Jesús y resucita eso que estaba muerto en la vida de María y de Lázaro. Y vemos cómo ellas cambian y cómo ellas deciden dar adoración a Jesucristo. A veces, hoy estamos hablando en la nueva temporada de un reinicio en el gozo del Señor. Y a veces conocemos a Jesús, por ejemplo, por medio de las bellas artes. Podemos ver las representaciones de Jesucristo, que la mayoría de las veces es con una corona de espinas en la cruz, por medio de representándolo en su muerte. Vemos la piedad de Miguel Ángel, que es el cuerpo muerto de Jesús en los brazos de su madre. Y entendemos por qué a veces representamos a Jesús por medio del dolor la mayoría de las veces y no por medio del gozo, porque es el propósito que Jesús vino a cumplir a este mundo y es lo que nosotros ahora damos gracias y vivimos por eso. Pero había un Jesús gozoso en la Biblia. Había un Jesús que estaba en fiestas, que comía con sus amigos, que celebraba. Y aquí lo vemos en una fiesta en medio de mucho gozo, en donde está siendo honrado. Cuando él entra a Jerusalén y ese Hosana, viene el que salva, y esos gritos, y eso ha de haber sido impresionante. Vemos un Jesús gozoso que está siendo honrado, que sabe a lo que va. Sabe que va a ser entregado para morir por todos, pero vemos ese gozo de Jesús que puede ser parte de nuestra vida. A veces estamos en situaciones difíciles como un luto, y no nos damos cuenta que tal vez va a ser una resurrección para lo que se ha perdido por medio del gozo que solo Jesucristo puede traer. Definitivamente, Nikki, solamente Jesús puede restaurar eso, resucitar eso, reiniciar eso. Había reiniciado esto en las hermanas de Lázaro, había reiniciado definitivamente a Lázaro. Imagínense regresar y ver. En un gozo total, pasaron de muerte a gozo, a vida. De manera diferente. Y mencionabas algo, cuando va entrando a Jerusalén, todos comienzan a dar esos gritos de bendición, y ese era como una muestra de lo que vamos a poder experimentar. Regresar a lo que realmente, Ricky, era el plan divino, el poder nosotros entregar todo a Él, el recibirlo y estar en ese ciclo constante de amor. Eso
se me hace esa entrada, se me hace, Ricky, es una muestra del reino restaurado, del reinicio al gozo. Es lindo. La verdad es que es una de las historias, para mí, más lindas de la Biblia. Para mí siempre ha sido muy, muy importante porque verdaderamente nos muestra ese corazón de María de poder llegar y morir a sí misma para ungir a Jesús como lo hizo, porque en realidad no es tal vez como nos lo imaginamos, que fue un acto público en el que ella estaba quedando bien. Ella entró a un ambiente en el que probablemente no estaba ni siquiera bien recibida por la cultura en ese Invitada, momento. Ella sí. como mujer, o sea, entrar, llegar, o sea, me imagino yo, o sea, probablemente incluso arrastrándose, porque Jesús dice que estaba sentado a la mesa y no se sentaban necesariamente como nosotros. Como nosotros. Y poder llegar y adorar al Señor de la manera que lo hizo, y los detalles que nos presenta la Biblia, lo que decían, o sea, verdaderamente es eso, es no guardarnos absolutamente nada, sino que darle lo mejor que nosotros tenemos al Señor. Esta historia puede parecer así como que, ay, qué exageración, ¿verdad? Es que cómo es posible un perfume de 300 mililitros que costaba 300 denarios, el equivalente al salario de un año, que si nosotros lo ponemos en números es impresionante. Y uno podría creer así como, bueno, como que suena una exageración para que suene bien, pero en realidad no necesariamente. Fíjense que yo estaba buscando que el perfume más caro el día de hoy es un perfume que se llama Shumuco, algo así. Lo hicieron en el 2019, ahí comenzó. Es un perfume que no solo es muy caro por los ingredientes, sino porque la botella está decorada con diamantes y todo. Cuesta 1.29 millones Por de Dios. dólares. Encontré otros que habían de $200,000, $240,000, y me asusté porque honestamente yo ni tenía idea que un perfume pudiera costar tanto. Entonces, cuando uno lo pone en contexto, uno dice, o sea, verdaderamente no era una exageración solo para que sonara bien. O sea, es verdaderamente tomar lo más caro que existía, lo que se hubiera reservado literalmente para un rey, y poderlo derramar a los pies de Jesús y ungirlo. Es una historia que creo que debería demostrarnos a nosotros cuál es la verdadera adoración. Cómo nosotros debemos de presentarnos con Jesús de una manera, de verdad, o sea, sabiendo quiénes somos, reconociendo nuestra posición de humillación y poder ungirlo. Y a mí me gusta mucho porque hay varias reacciones, ¿verdad? Aquí se nos presenta la de Judas, que inmediatamente es como, eso se hubiera vendido, pero ¿por Todos qué? sabemos, Porque la Biblia, o sea, no es porque nosotros lo digamos, la Biblia dice, lo decía dice porque era un ladrón. ladrón. O sea, y él lo que quería era que entrara dinero a la bolsa para poder sustraer de ahí. Pero también se nos muestra en un paralelo ¿verdad? De una persona que es que si supiera quién lo está haciendo, y poniéndose con aquella posición de yo soy mejor que ella, y Jesús le habla y le dice, o sea, no tenés ni idea, ¿verdad? ¿Y saben qué me llama la atención? Dice que esa historia se iba a contar de ahí en adelante, y nosotros 2000 años contando. pico después seguimos hablando de esa misma historia y reconociendo ese tipo de adoración, ¿verdad? Verdaderamente creo que es un llamado para nosotros para recordar que estamos aquí para adorar al Señor con todo lo que tenemos, absolutamente todo, en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual, pero de veras que hacerlo de esta manera, ¿verdad? Wow, es que es impresionante, ¿verdad? Ustedes, lo que puede inspirar esto, ¿verdad? El seguir contando esta historia, definitivamente es porque había sido preparado Jesús. Jesús estaba dando toda la connotación. Después dice, sus discípulos se recordaban y decían, bueno, esto estaba escrito en los profetas, esto se decía que iba a entrar en una cría de asno, ¿verdad? Un pollino, que esto se decía que Jerusalén va a entrar tu Salvador, ya no tengas temor. Sofonías, Zacarías. En todo esto ya se había dicho, pero no lo podían ver, ustedes no lo podían ver, y a veces, tal vez pasado el tiempo, podemos ver lo que Jesús hizo en nuestra vida, Aner, y darnos cuenta que había hecho bastante más grande milagro de lo que habíamos pensado. Y yo pensaba cabalmente en eso, que puede ser que estés en este momentito en una situación de dificultad, en una noche oscura, y le has clamado al Señor preguntándole, Dios mío, por favor aparece, mándame una respuesta, y no lo ves venir, pero luego, cuando luego revisas, te vas a dar cuenta que Dios estuvo cargándote en este momento difícil, en esta situación de dificultad, y en la noche oscura, cuando uno no puede ver, necesita el apoyo también de una comunidad de fe, y buscar al Señor de manera muy intencional, y te vas a dar cuenta después, sin duda, que el Señor te estuvo llevando y el Señor te llevó. Porque ¿en qué momentos que aprendes más, te desarrollas más? Cuando pasamos una dificultad. Cuando hacemos esas cuentas, decimos, sí, en ese momentito
maduré, aprendí, valoré la vida, aprendí a valorar la salud, las relaciones. Si estás viviendo una situación de noche oscura, bendecimos tu vida y te decimos el Señor está contigo y el Señor te levanta de esa situación. Y dale lo mejor, búscale a Él con determinación y vas a darte cuenta que Él recibe esa adoración y se llena ese lugar donde estás de un perfume de olor fragante, pero luego vas a darte cuenta que el Señor siempre está cargando contigo. Definitivamente. Por eso muchas veces vemos personas que han salido de adicciones fuertes, adicciones de años o han sobrevivido a enfermedades terribles, cómo se vuelven locos por el Señor. Por el Señor. Sí. O sea, uno dice, ¿qué tiene Él que ahora respira Jesucristo, vive Jesucristo? O sea, se ve Jesús, vive para Él. Y siento que ha entrado en el gozo de conocerlo por medio de las dificultades, Aner. Y es no encontrar ese gozo en lo que te puede dar cualquier cosa en este mundo, sino en quien te salvó y te hizo libre. Definitivamente, y por eso es que después María va y tiene que hacer esto. Ricky, mencionabas, esto era un regalo digno de un rey, definitivamente, ¿verdad? El rey de reyes. Pero, ¿qué hubiera hecho un rey? Lo hubiera guardado. Es que esto no era para desperdiciar, ¿verdad? Esto no era para... Lo hubiera guardado en un año, se lo pone. Ajá, qué desperdicio eso. No sé ustedes cómo se echan perfume, ¿no? Solo y que alcance. Que alcance. Pero es que esto era extravagante. Y eso es lo que le queremos decir. Cuando uno logra... ¿Aceptó Jesús? Sí, ¿Lo aceptó? Sí, lo aceptó. Y es que cuando logras entender esto, para él no es, número uno, sorpresa, porque él ya conocía el corazón. Número dos, es para beneficiar a otros con este testimonio. Y número tres, cuando nosotros damos esto extravagante, es porque definitivamente comprendimos de aquello que habíamos sido rescatados. María tenía claro de lo que había sido rescatado. Lázaro lo tenía claro. Marta lo tenía claro. Todos habían sido transformados. La pregunta es, ¿será que tenemos claro nosotros de tal grande salvación que nos ha sido dada por parte de Cristo Jesús? Hoy podemos nosotros tomar ese primer paso, reconocer ese gran amor que nos ha dado. Ricky, quisiera pedirte que podamos orar y que podamos llevar delante de Dios esto y que sea el reinicio de una forma de ser agradecidos con Dios. ¿Te parece? Gracias, Juan. Señor, te damos gracias porque hoy nos das la oportunidad de recordar quién eres tú, que eres ese Rey de Reyes, Señor de Señores, que vino a esta tierra para entregar su vida por nosotros. Gracias porque no hay nada suficientemente grande que nosotros pudiéramos hacer que estuviera a la altura de quién eres tú, pero tú nos has dado el privilegio de poder presentar nuestra vida en sacrificio por lo que tú hiciste por nosotros. Así que, Señor, hoy venimos y no queremos reservarnos absolutamente nada. Te entregamos todo lo que somos, todo lo que tenemos. Y te pedimos que seas tú quien lo reciba. En el nombre de Jesús te damos gracias porque nos das el privilegio de poder honrarte, de poder adorarte. Y queremos tomar hoy como ejemplo esta historia que hemos leído. Señor, que podamos tener esa actitud de María, ese corazón que no se guardó absolutamente nada, sino que te ungió como tú te lo merecías. Te pedimos, por favor, que nos ayudes a mantener siempre claro y en mente quién eres tú y lo que has hecho por nosotros para vivir una vida de gratitud hacia ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, amén. Vamos a ir en breve a un corte y luego vamos a continuar con más crecimiento personal. No se vayan. ¡Bravo! Eso. Guiados por Jesús, es el momento de tomar el control de nuestras emociones y el control de nuestras vidas para enfocarnos en las cosas que de verdad importan. Para pasar de la confusión a una vida en acción, activa un cambio con el reinicio. Marian Rojas, una de mis autoras favoritas, porque me explica cómo funciona mi cerebro. Y vamos a aprender mucho. Iniciamos este libro diciendo, antes de iniciar, quiero explicarte quiénes son los ladrones de tu mente y en particular de tu atención y mostrarte los factores que están influyendo poderosamente en que todos hayamos perdido la capacidad de conectarnos en lo que hacemos. La atención está estrechamente relacionada con la capacidad que tenemos de asombrarnos, de que algo nos cautive y fascine. Ese interés, esas ganas, esa voluntad son las que ponen luz y perspectiva en aquello que pasa por nuestros sentidos.
La atención es la base de los procesos cognitivos y se encarga de seleccionar, identificar, procesar y priorizar lo que es relevante para la actividad que se inicia. Es un pilar clave de la vida para el aprendizaje, o sea, para educar, para la relación con las personas, o sea, empatizar, para la meditación, conectar con lo profundo y trascendente, para la reflexión, encontrar respuestas a los temas más importantes y para decidir con libertad, ser capaces de tomar decisiones desde la información, la emoción y la razón. También nos ayuda a activar el asombro y a ser curiosos. Sin ella, perdemos el control de los impulsos, carecemos de voluntad para posponer la recompensa y tenemos dificultad para mirar a largo plazo y resolver los diferentes retos diarios. Existen estados de atención elevados como el flow, estado de flujo de la meditación y conexión con grandes verdades culturales, éticas, racionales, emocionales, trascendentes y empáticas. De hecho, William James manifestaba que algunos genios poseían un enorme poder de atención sostenida y entraban con mayor frecuencia en ese estado de flow. En los próximos días voy a brindarte herramientas que pueden ayudarte a potenciar el flow y la meditación, pues se requiere constancia, perseverancia y voluntad para crear el hábito y entender que estamos cuidando la mente. Así seremos capaces de darle un sentido más profundo a nuestra existencia. No olvidemos que parar es una lucha, una batalla inicial contra nosotros mismos, nuestros pensamientos y nuestros miedos. Meditar y contemplar significa lograr cierta pausa cerebral y sosiego mental. Cuando mencionas esa parte de flow o de flujo, tiene que ver con estar completamente inmerso en una actividad, ¿verdad? Y disfrutando esa actividad. Enfocado. Enfocado, ¿verdad? Pero estás disfrutando esa actividad y por eso menciona la autora, una mente que sabe reposar es una mente feliz, porque le damos tiempo y espacio para repararse. Un equipo de la Universidad de Stanford publicó un estudio demostrando que aprender técnicas de respiración mejora la atención, la memoria y la gestión emocional. Hace unos años, otro estudio muy llamativo demostró que las ondas producidas por las células gástricas se acoplan a las ondas alfa del cerebro. Esto confirma una conexión directa y bidireccional entre cerebro e intestino, revelando un fenómeno muy interesante. Una persona con problemas digestivos puede tener dificultades asociadas de atención y concentración. Sin embargo, la ciencia ha mostrado que al trabajar la atención, esos síntomas físicos pueden mejorar. Anteriormente, un trabajo de la institución universitaria Karolinska Suecia, Centro de Referencia en Neurociencia, observó en ratas con microbiota alterada problemas para localizar alimentos y aprender hábitos. Esto confirma que el aprendizaje está influenciado significativamente por el eje intestino-cerebro. Otro protagonista en el proceso de atención, al que trataré frecuentemente a lo largo de este libro, es la corteza prefrontal. Deseo que se convierta en una aliada a la que decidas cuidar. La corteza prefrontal es la zona consciente del cerebro que nos ayuda a tomar mejores decisiones, protegiéndonos de errores o caminos perjudiciales y nocivos. La corteza prefrontal elige entre pensamientos y actitudes. Necesitamos una corteza prefrontal que funcione adecuadamente y alcance su máximo potencial. Una disfunción aquí incapacita para planificar y visualizar el futuro. Estás atrapado en el presente inmediato, capaz de posponer recompensas, buscando solamente placer y emociones intensas. Una corteza prefrontal bloqueada impide mirar a largo plazo, volviéndote emocionalmente dependiente, adicto a experiencias intensas y emociones constantes. ¡Wow! ¿Qué deteriora la corteza prefrontal? Diversos factores que iremos abordando, destacando el estrés crónico como uno de los más importantes. Una persona con miedo, ansiedad generalizada, intoxicación de cortisol y necesidad constante de recompensas tiene más probabilidades de caer en adicciones. ¿Qué nos intoxica de cortisol? El estrés crónico, los traumas sin resolver y la personalidad insegura. También nos llenamos de cortisol con la personalidad perfeccionista o la personalidad controladora y obsesiva. La cronopatía, o sea, vivir obsesionados con aprovechar el tiempo. La soledad, el miedo. Y finalmente quiero presentarte a la hormona del placer y la motivación, la dopamina, la cual nos ayuda a sobrevivir y disfrutar,
pero cuyo exceso provoca alteraciones profundas a nivel bioquímico, neurológico, psicológico, emocional y conductual. Con ella comenzaremos nuestra travesía. Y vaya si no es impresionante ustedes lo que comienza a anticiparnos, voy a decir Marian Rojas Estapé, acerca de la atención. Cuando mencionaba esto, les voy a confesar, comencé a leer y de repente me perdí. No sé si a ustedes les ha pasado, a ustedes seguro no, pero a mí me ha pasado, ¿verdad? Me perdí, regresé y decía la atención. ¿Y te volviste a perder? Creo yo que ya sé cuál es el problema. ¿Verdad? No sé si. Entiendo perfectamente. ¿Verdad? Y esa expresión que las abuelitas decían, se te va el pájaro, poné atención, ¿verdad? Poné, regresar. Y eso, cuando somos pequeños, es motivo de risa muchas veces, pero cuando crecemos, si nosotros no somos disciplinados y no tenemos cuidado, podemos llegar a estos estados crónicos de realmente perder la atención por diversas otras razones, por diversas circunstancias que sin darnos cuenta trajimos a nuestra vida. El estrés crónico, ¿verdad? Ustedes estar pensando todo el tiempo en aprovechar el tiempo, Sí. perfeccionismo. Es importante. Lo que Marian Rojas Estapé nos está diciendo acá es concéntrense. Tienen que regresar su mente. Y cuando decía meditar, significa ese proceso de poder enfocarte por completo en algo, poder extraer las verdades y llevarlas a la práctica en la vida. Así que se vienen buenos principios en Nikki, buenas estrategias para, entre todo, esa capacidad de nosotros después poder llevar nuestra mente a Cristo. Es algo que nos va a servir muchísimo. Es difícil parar, es difícil respirar. Jesús lo hacía. Jesús paraba, Jesús se retiraba, pero cada vez tenemos más y más ocupaciones y nos cuesta mucho más. Me gusta mucho que estemos leyendo acerca de ciencia, de cómo funciona el cerebro, porque en lo personal a mí me ha ayudado mucho y es que debemos entender que somos espíritu, alma y cuerpo. Y cuando salimos del Edén se nos cae el espíritu, ya no estamos con el Señor, se nos mueren las emociones, el alma se cae en las emociones. Aparece la celulitis, la papada, las arrugas, se nos muere el cuerpo. Y entonces el saber entender cómo Dios diseñó nuestro cuerpo. Y no solo llenarnos de su Espíritu Santo, sino tomar decisiones y herramientas que nos pueden ayudar a tener una vida más plena con el alma y con el cuerpo. Fíjense que cuando yo me acababa de casar, a mí me empezaron a dar unos dolores de cabeza horribles. Yo no vivía sin dolor de cabeza, amanecía con dolor de cabeza y me acostaba con dolor de cabeza. Y no era por mi Bobby, porque mi Bobby es un ángel, es hermoso. Es un pan de Dios, pan de Dios. Pero ¿saben que Bobby entró al matrimonio con una tarjeta de membresía de un supermercado que yo no utilizaba cuando vivía con mis papás? Yo era puro mercado, entonces cuando Bobby me entrega esa tarjeta, yo empiezo a comprar congelados. Ah, ok. Todo lo hacía congelado, yo estaba muy feliz, mi almuerzo era congelado, la cena era congelada. Y después de leer un poco acerca de qué me estaba pasando en el cuerpo, descubrí que la comida procesada tenía una conexión directa a lo que dice aquí Marian Rojas de cerebro, cabeza con estómago. Me estaba provocando muchos dolores de cabeza y yo ya no podía tener una vida normal. Entonces, cuando nosotros entendemos qué es lo que está pasando en nuestro cerebro y qué es lo que ocasiona que yo no me pueda levantar, que yo no pueda ser feliz, que yo sí quiera buscar al Señor, porque todos tenemos un llamado y un propósito, pero tenemos que estar bien en nuestro cuerpo y en nuestra alma para poder llevar a cabo lo que Dios nos mandó a hacer. Entonces, instruirnos, educarnos y tomar decisiones nos ayuda mucho. Por eso estoy muy emocionada por esta temporada. Sí, mira qué cosa más linda, porque en el libro anterior que también leímos aquí en Vaya con Dios hablaba mucho acerca del cortisol, esa hormona que se produce cuando nosotros estamos estresados y que tiene que ver con una respuesta natural de nuestro cuerpo para poder anticiparnos al peligro y reaccionar ante una situación difícil. Pero si todo el tiempo estamos estresados, a ver, no sé cómo vienes en el tráfico, pero escoges la fila que supuestamente pasa más rápido y luego te mueves a la fila y te das cuenta que la que sí venías era la que realmente está pasando más rápido y te quieres volver a meter y te estresa, llegas a la oficina y la gente te hace señas como si se puede hablar contigo o no se puede hablar porque tienes enojado y te sirves un café y necesitas café para despertarte, necesitas más café más tarde para seguir despierto y necesitas una vida energizante en la tarde para poder terminar tu día laboral. Y estamos estresados. Me estoy estresando con tu narrativa. En Guatemala salimos de noche, regresamos de noche. No tenemos tiempo a veces de cocinar, vivimos en el carro, o sea,
¿Qué podemos hacer? No, ¿Qué herramientas? y es cabalmente, ¿verdad? Si nos enfocamos en esto, o sea, ahora vamos a estar leyendo acerca de la dopamina, que tiene que ver con la hormona del placer y cómo definitivamente también hemos educado mal a nuestro cuerpo para buscar placer con malas costumbres. Digamos, llegas y te quieres algo dulce, ¿verdad? Y está bien O comer de vez en salado, cuando. muy, O muy salado, y buscas algunas cosas que vienen en bolsas para poder satisfacer esa. Pero realmente son cuestiones que tú has entrenado mal, nosotros hemos entrenado mal, y generalmente para buscar un placer. En fin, el tema es, Jesús estuvo ocupado. Date cuenta, la gente lo buscaba y no lo dejaba ni siquiera comer. Sin embargo, él era muy intencional diciendo, subámonos a la barca. Y se metían en el lago. Apartémonos a un monte y se iban. Caminaba. Disfrutaba la meditaba. naturaleza. Por eso tiene tanto sentido Socializaba. socializar. Es decir, no está mal estar ocupado, no está mal. Lo que sí está mal es estar estresado, estar preocupado. Y tenemos que salir de esa sensación y disfrutar. Ahora bien, entrenar nuestra mente, ustedes, a quedarse callada. Escucha bien, ayer, día de iglesia, fuimos a la iglesia, alabanzas preciosas, y mientras que estás empezando a alabar, vienen 1000 pensamientos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo cuesta callar esos pensamientos? ¿Eres de las personas que pueden sentarse en una silla, aprender a no hacer nada, a disfrutar el amanecer? Hoy de verdad, qué lindo está amaneciendo más temprano, ¿verdad? Precioso. Precioso. Yo estoy sorprendido, ¿verdad? Porque antes nos levantábamos bien oscuro y ahora estamos levantándonos ya con luz y decimos, qué lindo día. Pero ¿eres capaz de quedarte sin hacer nada, callando tus pensamientos? De eso vamos a estar hablando, ¿verdad, mi querido? Y es lindo porque como platicamos desde el principio, la verdad es que lo que nos lleva a este material es a recordar qué es lo que la Biblia dice. Y fíjense que algo que pensaba yo cuando leía esta porción del libro es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y me gusta porque dice, ¿cuántos pensamientos? Todos. Todos, ¿verdad? ¿Y cuántos pensamientos tenemos al día? Entonces, en realidad, ese ejercicio de poder llevar todos esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo hace la diferencia, porque es eso, pensamientos tenemos, ustedes, o sea, de verdad, de todos tipos, colores y sabores. O sea, verdaderamente, y a veces me asusto los pensamientos que tengo. Unas cosas, unas locuras, ¿verdad? Pero es eso, es tomar todo pensamiento y llevarlo a la obediencia a Cristo. ¿Qué significa eso? Es hacer es filtrar, es poder llevar y decir, Señor, ¿este pensamiento es algo que me edifica o no? ¿No? Ok, lo desecho. ¿Me edifica? ¿Para qué sigo en él? Sí, Señor, ¿este pensamiento que tengo es bíblico? O sea, ¿es verdad? Sí, genial. No, lo desecho. O sea, pero se debe convertir de verdad en un hábito el de estarlo haciendo y darnos cuenta que al final somos el resultado de lo que nosotros pensamos. Sé que hace un momento recordaba lo que dice Romanos 12:2 y es eso. O sea, somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de la renovación de nuestros pensamientos. Entonces, si unimos estos dos conceptos, traigo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces hago esa evaluación y retengo los que valen la pena y los que no. Y los que no, entonces yo lo que tengo que hacer es sustituirlos por lo que la Biblia dice. Estoy afanado, me voy a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor me dice que yo no tengo que estar afanado por nada, sino que yo venga y presente mis necesidades delante de Él. Y fíjense que lo que pasa es que nosotros hemos usado, y aquí, perdón a mi amiga Marian Rojas Estapé y a todos los demás, que nos hemos convertido en una generación en la que culturalmente estamos hablando todo el tiempo con conceptos psicológicos. Estrés. Por favor, recuérdeme usted en la Biblia dónde aparece el término estrés. O sea, si me lo manda, yo le mando un premio. André le va a dar una beca aquí para... Sí, cabal. 3 becas. ¿Dónde nos habla a nosotros acerca de la ansiedad como lo vemos hoy? Cuando habla de ansiedad, si usted se va a lo que dice en el idioma original, habla de necesidades, fíjense. O sea, nosotros hemos adoptado un lenguaje terapéutico y ahora todos hablamos como un lenguaje terapéutico que tal vez ni siquiera entendemos. En realidad lo que la Biblia nos habla, nos habla acerca de afán. Dice que no nos afanemos. ¿Qué es afanarnos? Y regresando un poquito al contexto de lo que leíamos hoy de María y Marta, hay una historia linda, ¿verdad? Donde dice que María estaba a los pies de Jesús escuchando su enseñanza y Marta estaba afanada, trayendo la comida, sirviendo, y Jesús no la reprende por lo que estaba haciendo. El término que Dios le dice, Marta, Marta, afanada y turbada. Eso es lenguaje bíblico. Nosotros hoy lo hemos reemplazado por un lenguaje terapéutico. Hoy diríamos ansiosa y estresada. Y fíjense que en realidad, vámonos al concepto bíblico, es afán y estar turbado. Entonces, Señor, estoy afanado, llevo todo ese afán a ti
Y la Biblia dice que nosotros nos presentemos todos los días, porque dice que baste tu afán a cada día. Si mañana tengo que hacer algo, mañana me voy a afanar. O sea, mañana le voy a prestar atención, pero no hoy. Entonces, yo sé, es un poco contrario, pero solo recordemos qué es lo que la Biblia nos dice al respecto y dejemos también de estar hablando de eso, porque ahora escuchamos a niñitos que no tendrían idea de lo que significa estar ansioso y vemos a... Miren, niñitos que Porque dicen, repiten. estoy ansioso. Ajá. Eso no lo descubrieron ellos. Ellos lo escucharon de alguien más. Entonces solo prestemos la atención a esto y vámonos a la Biblia y de veras prestemos la atención a lo que la Biblia dice. Y llevemos nuestras necesidades delante del Señor, ustedes. Sí, definitivamente, fíjate que, miren ustedes, yo estoy emocionado porque cuando hablamos de esto, Aner decía, ¿verdad? Nos levantamos temprano, solo con cómo lo narraba, yo ya estaba... ¿Verdad? Sí. Hiperventilando, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Tienes razón, ¿verdad? Den vía, por favor. Den vía, sí. Pero vean lo que Salmo 127 dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia a los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Y digo yo, sí. ¿Cuál es el pan de fatigas? Ya, o sea, ese que calentás y ni siquiera el minuto en el microondas Sí. lográs darle porque es que ya me tengo que ir. Y lo que el Salmo nos dice acá es, en vano pasa esto. ¿Saben qué? Descansen. Dios les da. Dios les da, les recupera el descanso, les recupera las fuerzas. Y entonces vamos a estar regresando a esto, ustedes. Vamos a poder reconocer, Romanos 12 nos dice que cuando cambiamos la forma en que pensamos, vamos a poder reconocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Por eso cuando decimos reinicio del gozo, Ana, es porque es regresar a Cristo. Pero vamos a utilizar todo lo que está siendo comprobado ahora. Ok, vamos. Y aterricemos en Cristo, ¿verdad? Amén. Así es que llevamos a Jesús todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, toda nuestra ansiedad, todo eso que nos está distrayendo nuestra atención para disfrutar de sus regalos y dejamos a Él todo, ¿verdad? Para ser renovados en Él, tener una nueva forma de empezar. Exactamente. Nicky, ¿qué tal si oramos y le pedimos a Dios ayuda? Porque hoy estamos reconociendo, necesitamos regresar nuestra atención y ¿a quién mejor que a Él, verdad? Oremos. La verdad es que es un privilegio el poder tener esta información, que también es privilegiada. Gracias, Señor, porque tú nos abres los ojos a entender lo que realmente importa, Señor. Porque tú has hablado del afán en la palabra y nos has enseñado cómo tú lo ves y sobre todo cómo tú lo sanas, cómo tú nos puedes hacer libres, Señor. Gracias porque en esta temporada que estamos iniciando hoy vamos a poder entender cómo funciona nuestro cerebro, Señor. Permite que nosotros podamos no solo aprender, sino tomar decisiones, Señor. Porque es una tarea muy importante la que tú has dado a cada quien. Queremos estar listos, Señor, para correr esa buena batalla, para ser un Pablo, Señor, que lleve el evangelio a donde tú nos mandes, Señor, que hagamos lo que tú nos llamaste a hacer y que estemos bien, Señor. Que estemos bien en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Así que, Señor, gracias, porque tú nos vas a hablar por medio de cada cosa que se lee acá y que digamos, y sobre todo por lo que está en tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Regresamos luego de un breve corte donde vamos a tener más consejos de nuestros amigos que creen en la visión de verdad con Dios. No se vaya, ya volvemos. Ay, qué rico lunes. Continuamos con una protagonista en esta lectura. ¿Qué te parece? Vamos a hablar, Ricky, de la dopamina. Ya Eso. hemos hablado acá de la dopamina y nos encanta aprender acerca de qué es esto, una hormona, ¿qué es la dopamina? ¿Sí? Así es, la hormona. La hormona de la dopamina, nuestra protagonista. En los últimos años, el avance en la neurociencia ha proporcionado información muy valiosa para entender el comportamiento humano. Las razones por las que es tan frecuente entrar en una espiral de apatía, de intolerancia al dolor, de angustia constante. Todo esto deriva en una grave crisis de salud mental y como corolario final en la sensación de que hemos perdido el control de nuestra vida,
Mi intención es proporcionarte nuevas herramientas para que te comprendas mejor y puedas entender qué le está sucediendo a tu mente, orientarte y ayudarte a tomar decisiones adecuadas. Y para esto es necesario hablar de la dopamina, una hormona muy importante en la conducta humana. Diría que incluso fundamental para nuestra supervivencia como especie. Es el neurotransmisor que se encarga del placer, pero que en niveles inadecuados provoca infelicidad y sensación de vacío. También está presente en la ilusión y en la motivación. Nos ayuda a iniciar acciones y alcanzar metas. Influye poderosamente en el estado de ánimo y está muy relacionada con el sistema de recompensa y la formación de hábitos. Importante eso, ¿verdad? En el nivel correcto hace lo correcto, en un nivel malo no nos va a ayudar. Quiero resaltar algo, dice Marian Rojas. La dopamina se libera no solo a través del objeto o estímulo placentero, sino también con imaginarlo, anticiparlo o contemplarlo. Esto es clave para entender cómo funciona la mente. He insistido muchas veces en que mente y cuerpo no distinguen lo real de lo imaginario. Así funciona también lo relacionado con la dopamina. Fantasear con una cena familiar, un concierto próximo o un partido con amigos. Todo ello provoca liberación de dopamina, incluso antes de que ocurra. Por otro lado, tiene un papel fundamental en el sistema de recompensa. Esto es esencial para comprender qué está sucediendo en tu estado de ánimo y en tu sistema de gratificación. Vivimos en la era de la gratificación instantánea. Recibimos múltiples estímulos y sensaciones dopaminérgicas a cualquier hora del día. Esta lluvia fina pero constante de emociones, caprichos y sensaciones está modificando la forma de disfrutar, de experimentar el dolor y de relacionarnos y de relajarnos. Voy a hablarte de las pantallas del celular, de la iPad, de la tableta, El Nintendo. Del Nintendo. Te voy a hablar de drogas, de alimentación y de actividades dopaminérgicas. Es importante aclarar que las drogas o alimentos que consumimos no introducen dopamina en el organismo. No comemos dopamina, sino que esas acciones activan su liberación en el sistema de recompensa del cerebro. Veamos brevemente situaciones y estímulos que liberan esta hormona. Placer y recompensas naturales. La comida, la vida social y en general realizar actividades que generan bienestar. El deporte. Tras un partido de tenis, una tarde en el gimnasio, una maratón, una competición de fútbol, te encuentras en un estado de euforia. También la novedad. El poder adictivo de TikTok e Instagram radica en la constante novedad, en experimentar y observar, ¿verdad? Observar cosas nuevas, cada vez más emocionantes e intensas y cada vez más cortas, agregaría. ¿Verdad? La sorpresa, todo aquello que es inesperado. También alcanzar objetivos. Puede ocurrir en diferentes áreas, desde perder peso hasta cumplir una meta personal. Las drogas. Al consumir estupefacientes o sustancias como tabaco, alcohol o marihuana, se provoca un aumento de dopamina en el cerebro. Cuando la activación es intensa y rápida, llega la adicción. Para avanzar en la comprensión del funcionamiento de esta hormona, necesitamos un concepto esencial, el sistema de gratificación. Este sistema es necesario, si no recibiéramos ciertos incentivos en el día a día, no nos levantaríamos de la cama. Lo hacemos para ir a trabajar, ver a nuestra familia, alimentarnos, recibir un pago, aprender, es decir, algo que nos estimula de alguna manera. Al recibir un estímulo externo, percibido a través de los sentidos, este puede generar una respuesta que, en ocasiones, estará condicionada por nuestros hábitos y las conductas repetidas ante el mismo estímulo. Por ejemplo, si al llegar a casa cansado después del trabajo, te abres una bebida y comes papas fritas, tu cerebro deseará esa sensación durante el día. La reiteración de esa conducta, unida al placer experimentado, hará que tu mente quiera revivir esa experiencia. La dopamina consolida esa conexión neuronal, intensificando el deseo de repetir esa conducta en el futuro. Y ese ciclo se retroalimenta. Cuanto más lo repitas, más necesitarás sentir y repetir el hábito. Poco a poco se forja una carretera neuronal, una conexión vinculada a esa emoción o conducta concreta, a ese hábito dopaminérgico. Ya sabes que cuando hay placer o deseo de placer, se libera la dopamina en el sistema de recompensa. Estos son los pasos que la mente sigue y los veremos para entender su funcionamiento. Paso número 1.
estímulo, señal. Paso 2, ganas. Paso 3, conducta. Esto es la respuesta. Paso 4, recompensa, consecuencia. Paso 5, post-recompensa. Veamos un ejemplo aplicado. Estímulo. Mi jefe me llama y me dice que me bajará el sueldo por no cumplir objetivos. Esto genera una sensación de desamparo, tristeza y miedo. Aner. Así es. ¿Qué viene después de eso? Las ganas. Deseo sentir algo positivo, pero me he quedado solo en la oficina, llorando, con mucha ansiedad. Conducta. Pido comida rápida. Eso significa novedad, dopamina. Busco algo con sal y azúcar. Una respuesta instintiva. En ese momento el cerebro no pide brócoli, sino una subida de dopamina para calmar la ansiedad. El mío sí pide brócoli. Pero con bastante sal. Y le digo, recompensa. Llega una hamburguesa con papas fritas, helado de postre con brownie, una bebida azucarada. Lo consumo todo. Se libera mucha dopamina. Ese es el mejor paso, pero ahora viene el peor paso, la post-recompensa. Me duele el estómago, me siento hinchada y aún más triste. El cuerpo se inflama. No soy consciente de lo que ocurre en mi organismo, pero algo está pasando en mi voz interior que me castiga aún más. Si el estímulo, me siento solo, ansioso, triste, angustiado, con hambre, etc., es frecuente, siempre lo trato con la misma recompensa, se genera un hábito. Voy acostumbrando al organismo y a la mente a recompensas fuertes. Si esos estímulos se repiten, el cerebro buscará repetirlos. Por eso, nuestra atención está profundamente condicionada por la suma de todas las recompensas que hemos experimentado a lo largo de la vida. Por la suma de todas las recompensas. Es que es impresionante, ustedes. Le enseñamos a nuestra mente, crea estos caminos neuronales, estos surcos mentales, y entonces cualquier cosa que cae cerca se pone ahí y llega, ¿verdad? Ustedes, y nos activa esa forma de pensar, esa forma de gratificarnos, esas ganas se activan. Hacemos algo que ya decimos, yo no sé, a ustedes no, seguro no, a ustedes menos, a ustedes tres menos. Pero de repente uno se encuentra comiendo así, dice, ¿por qué estoy comiendo esto? Sí, no me gusta, no me cae bien, o sea, ¿verdad? No tengo hambre. Sí. ¿De dónde salió esta gana? Ya le había creado este camino de pensamiento a mi vida. Y entonces me quedo en eso, Aner. Para eso tenemos que recablear nuestra mente, tenemos que enseñarle a pensar de manera diferente, pero entonces tenemos que entender este sistema de gratificación para entender, sí, pues lo hago porque ya estoy acostumbrado a hacerlo. Hay un pensamiento que me quedó grabado la última vez que platiqué con Ricky recientemente, la semana pasada, y decía, muchas veces cenamos sin tener hambre. Yo me puse a pensar, ¿será posible? Sí, por pura costumbre. ¿Cómo así? Ya te hacías dulce. Pero es bueno cenar, Aner. Sí, es bueno. Unas horas después, Aner en la cena así. Pero Era yo me puse cierto. a pensar, es cierto, son las 7, tengo que comer. Y si no como ahorita, más tarde me va a dar hambre. Entonces tengo que... Y me puse a pensar en estos días de esa situación y digo, sí es cierto, si tengo más disciplina en lo que estoy comiendo bien a la hora del desayuno, almuerzo y todo, puedo alargar tal vez esos espacios de tiempo. Pero sí, es como estamos cableados en nuestras costumbres, en todo lo que hemos estado repitiendo. Y si pudieras hacer este ejercicio mental, yo lo estaba haciendo en estos últimos días, en revisar qué cosas hacemos. Yo por ejemplo, hay una tipo de galleta, no voy a decir la marca, pero que me gusta comer cuando llego a la oficina. ¿Por qué lo hago? Mi hambre tengo, es pura costumbre. Y en efecto, cuando estoy estresado... Cambialas por una zanahoria. Sí, por ejemplo, fíjate, puede ser. Y después de que estoy estresado, hay una respuesta natural también. Hay cierto hábito que... Y ahorita me he puesto a pensar, ¿por qué lo hago? Bueno, es por pura costumbre, es por pura repetición. Y algo que me llamó mucho la atención de esta también lectura que hemos hecho es que tu respuesta, la respuesta de tu cuerpo, de tu organismo, ante lo que te imaginas, es igual a como si lo vivieras. Fíjate, pues, tu cuerpo no sabe si estás soñándolo o no. Lo que quiero decirte es esto. Si en ese momento haces una pausa y piensas en relación a tu próximo fin de semana y lo que vas a preparar y lo que vas a hacer, puede ser que te llene de emoción. La tengo partido de fútbol, la tengo que tal actividad con mis hijos, lo que sea. Te llena de emoción. Hay una respuesta natural. Por eso, algo que también me impresionó recientemente fue una lectura que decía un estudio que si tú te imaginas los fines de semana como que fueran vacaciones,
tiene una respuesta en tu cuerpo mucho de mayor energía, ¿verdad? En la siguiente semana, que si simplemente los ves venir. Ya te paso otra vez, ¿verdad? Pero si te los imaginas, solo es el poder de la imaginación. Qué lindo fin de semana tengo, qué lindo jueves el que tengo a continuación, qué voy a hacer. Es bueno planificar y es bueno imaginártelo, ¿verdad? Porque eso genera también una respuesta en tu cuerpo. Creo que un par de recomendaciones muy buenas, ¿verdad? Ustedes, una, a mí me queda, ponerle atención a qué estamos haciendo, que puede ser productos de hábitos o costumbres, que tú lo has hecho, ¿no? Sí, la información es poder. Ajá. Cuando uno sabe cómo funciona el cerebro, entiende lo que es la recompensa para el cerebro y cómo tu cerebro se siente y recuerda lo bien que te sentiste, tú ya sabes, a esto le pongo atención. Estábamos jugando, llegamos el sábado a la casa de los abuelos con mis hijos. Tengo unos suegros hermosos que disfrutan la vida familiar y siempre nos sentamos con ellos y pasamos largas horas en el comedor. Y el sábado mi suegra Mayri sacó unos cartones de lotería y jugamos lotería con mis hijos, con Bobby, con los abuelos. Y mi suegra le dio 10 quetzales a cada niño y dijo, ponga los 10 quetzales, ponga a cada quien 10 quetzales. Y entonces en lotería se llevaba todos los quetzales en medio de la mesa. Y le decía yo a Bobby, qué buen juego, qué bien me siento. Sí ganó. Salí con 50 quetzales. Sí ganó. No, mira, yo salí con 50 quetzales en la bolsa, ya no quería jugar. Sus Yo hijos dije, así, "Sus mamá, ya no jugues tú". Yo me sentí muy bien y le dije a Bobby, qué buen juego. Y Bobby me decía ya de regreso, el problema es qué va a pasar si vamos a jugar lotería sin el Ya no hay dinero en dinero. medio. Estos ya no van a querer jugar, mis hijos, ¿verdad? Y platicaba con una persona en Las Vegas. Nosotros acostumbramos a ir una vez por año a la Feria de la Construcción con Bobby a Las Vegas. Y cené con un jugador que iba a la feria y en la noche jugaba en los casinos toda la noche. Sí. Y yo le decía, ¿y usted cómo aguanta si la feria es tan pesada y se va al casino? Y me dice, yo voy a jugar, yo me siento vivo, yo gané tanto. Y la pregunta mía es, ¿y cuánto perdió? Y me dijo, eso no importa. No sea aburrida. Entonces vemos cómo lo que está escrito acá, que dice Marian, es completamente real. O sea, el cerebro recuerda cómo uno se sintió. Y al tener esta información, vamos a la Biblia, como dice Ricky. Jesús nos dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuando nosotros conocemos cómo funciona nuestro cerebro y entendemos que el enemigo hila fino y que nos puede agarrar por cualquier distracción y nos puede meter en una adicción de la que no vamos a poder salir, decimos alto. Voy a hacer un cambio. Y creo que esto es lo que quisiéramos hacer hoy todos, examinarnos, Aner, para ver qué cambios podemos tener. Qué interesante, porque la verdad es que este tema de la recompensa, ¿verdad? Como decían, es interesante porque todos tenemos ese deseo de tener una recompensa cuando estamos haciendo algo. Mira, a mí me pasaba, yo trabajo unos días de la semana en la costa sur y de regreso que venía siempre paraba comprándome mi bebida. No tiene nada de malo la bebida, pero se me había vuelto una recompensa. Ya sé qué bebida. Entonces, fíjense, Con hielo. Bien interesante, porque yo no tomo eso durante la semana, no, en realidad, pero lo hacía cada vez que venía de regreso y me di cuenta que era una recompensa, de verdad, y a nivel inconsciente, que para mí era importante cuando venía de regreso. Entonces, o sea, por hábito comencé a decir, no más. Y tengo un buen tiempo en el que no lo he hecho y al principio era así como el carro casi que me jalaba para... Pero miren, es bien interesante. Y pensando en todo eso, como hemos estado platicando, era de llevarlo a la palabra de Dios. Fíjense que en 1 Corintios capítulo 6, en el versículo 12, Pablo nos dice algo que creo que es bien importante. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Generalmente nosotros citamos esa parte. Pero fíjense que lo que viene después es que lo que yo creo que le da el significado a lo que Pablo nos está enseñando. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. De ninguna. Y por supuesto, aquí solo para hacer aclaración, Pablo está hablando que todo es lícito siempre y cuando no sea pecado, ¿verdad? Porque jamás él diría que es lícito algo que es pecado. Pero hay cosas, digamos, unas papas fritas, dice ella, habrá una bebida. O sea, si no es pecado, o sea, me es lícito. Ahora, entramos. ¿será que me conviene? No. Y lo más importante, creo yo, en el contexto del que estamos hablando de la dopamina, no solo es, bueno, me conviene, podríamos decir por salud, no, pero lo de otro es ese tema de recompensa. Ahora lo otro. Me controla. Pero si me está controlando,
si es que eso verdaderamente me está dominando, ahí es donde yo tengo que tener cuidado, decir, no, aunque esto no sea pecado, aunque esto no sea algo malo en sí, yo no voy a seguirlo permitiendo porque me está dominando. Entonces creo que cuando nos vamos a este concepto, ¿verdad?, que nos presenta la palabra del Señor, nos ayuda a entender un poquito más ese tema de la dopamina, porque como ya nos los enseñó aquí la doctora Mariana Rojas Estapé, que es genial, o sea, nos dice, la dopamina es buenísima, o sea, Dios la dejó y si la dejó es buena, pero, ¿verdad?, si no sabemos entenderla y no sabemos manejarla, puede llegar a ser un problema que nos domine y entonces se convierte en algo que no es bueno para nosotros. Buenísimo. Fíjate que citando también a Pablo, 2 Corintios 2:11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Fíjense. Y la fino. El enemigo tiene una estrategia. Sí. O sea, va por algo. Y cuando conversamos con muchos jóvenes, ahora muchos matrimonios, lo que nos hemos dado cuenta es que ya hay una forma de caer en una tentación y caer y pecar. Y muchas veces el consejo a estos jóvenes es date cuenta cómo el enemigo te abraza, te dice, tenés razón, papito, vení, te sienta enfrente de algún dispositivo, y cómo te hace caer. Date cuenta, el diablo tiene estrategia. Sí. Y tenés que ser estratégico en no caer en eso. Entonces, si el enemigo es estratégico, nosotros tenemos que ser estratégicos, inclusive para darnos cuenta que nos está poniendo ahí la opción. Dale, cállate, hombre, si no pasa nada. Todos lo hacen, ¿verdad? Solo una vez, cada vez que venís de regreso. Son esas pequeñas cosas, pero el sistema de gratificación y entender eso, Ana. Totalmente. Y saben una cosa, bueno, prestamos la atención a un mal hábito. ¿Cómo determinamos si es un mal hábito? Bueno, que al final, después de eso, nos genera tristeza, nos genera pesar, nos La sentimos posrecompensa. peor, Recompensa. frustrados, sí. Ponle atención. Entonces, en pantalla nos van a poner el sistema de recompensa. Mira, primero hay un estímulo, hay una señal, hay un estímulo, una señal. Luego te dan ganas, luego hay una respuesta, una conducta y luego hay una consecuencia. Pero si tú estás poniendo la atención a la consecuencia o a la posrecompensa y que no te está llenando y que es algo que te está generando más bien tristeza o pesar, ahora préstale atención al estímulo. ¿Qué es lo que te despierta ese deseo? ¿Es la frustración, es el enojo, es la preocupación, la ansiedad? Pero préstale atención a esa señal. Cuando logras determinar cuál es esa señal, como yo repito, yo me he dado cuenta, ahora cuando me ¿Te estreso, motivaban esas galletas? por ejemplo, ¿verdad? En este caso la repetición, llegar a la oficina. Pero fíjense que cuando me estreso, por ejemplo, ¿verdad? Hay ciertas situaciones que hago, ¿verdad?, de manera sin pensar, ¿verdad? Ya es un camino neuronal. Y entonces, pero si estamos preocupados por ese mal hábito, veamos primero, vamos un poquito más atrás y leemos más fino nosotros y pongamos la atención a la señal, ¿verdad? Y tratemos de, en ese momentito de la señal, establecer otro camino neuronal, ¿verdad? Otro tipo de actividad, de repetición, de hábito. Y por cierto, ¿verdad? Hay alguien, lo escuché también aquí en Vaya con Dios, y era, en el momento de una situación complicada en tu trabajo, irte a un lugar, digamos, Al baño, por ejemplo. al baño. Y, Señor, aquí está esto que estoy sintiendo, esta preocupación, esta ansiedad. Te la entrego en este momentito, Señor, que la estoy sintiendo. Ajá. Esa puede ser un cambio de hábito tremendo. Y fíjate que eso es un hackeo mental, hackeo espiritual, ¿verdad? Ustedes interceptar la señal y darse cuenta, ahorita me iría y haría esto mal. Sí. Cuando yo estaba en un estrés social, yo tenía una reacción. El Señor me comenzó a recordar, no se preocupe por nada, ora, ¿Qué es estrés ora, social? ora por todo. Ora por todo. Me peleaba con alguien. Para mí eso generaba un problema, entonces ¿en qué he recaído? En orar. Y oro por todo. Soy de esas personas que ora por todo y yo le quiero recomendar, oremos en este momento, Sí. oremos por todo. Y en ese momento vamos a recablear nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu. Padre, nos acercamos a ti porque tenemos el privilegio. Cuando Jesús, tú estabas enfrente de la tumba de Lázaro, oraste y dijiste, porque que siempre me escuchas, siempre me has escuchado. Hoy oramos delante de ti y en este momento cualquier intención del enemigo de lastimarnos a nosotros, a los nuestros, hoy nosotros nos metemos de por medio en oración y te decimos, Dios,
rescátanos, ayúdanos, danos tu forma de pensar. Como recordábamos al inicio, traemos esos pensamientos y los ponemos cautivos a tu obediencia. Le decimos y le recordamos a nuestra mente que nuestra mente realmente es la mente de Cristo. Y hoy decidimos pensar como tú piensas, de una manera más elevada, de paz, una manera de amor. Así que hoy oramos que tu mente sea la nuestra y que podamos entonces actuar en consecuencia. Te alabamos, te damos gracias porque podemos acudir a ti. Oramos en el nombre de Jesús y decimos amén. Amén. Cristo vive. ¿Cómo termina el tiempo? ¿Cómo se nos va? Bueno, Estamos tiempo, emocionados qué de qué barbaridad. más vamos a aprender esta semana. Exactamente. Amigos, consejo final. Yo se lo diría rápidamente. Estamos hablando de pensar. ¿Cómo hacemos para pensar? La Biblia nos dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Buenísimo, buenísimo. Así es, y Jesús nos ha enviado en medio de lobos como ovejas. Así que seamos astutos como serpientes y sencillos como palomas. Así es, amigos, estamos emocionados, estamos comenzando día, semana y temporada. ¿Quién vaya con Dios? Quiero rápidamente mandarle un feliz cumpleaños a don Edgar Augusto Ciese Carranza, que hoy está cumpliendo añitos. Así que, ¡Feliz cumpleaños! amigos, le queremos invitar a que mañana continúe con este reinicio al gozo verdadero. La vamos a pasar muy bien. Y bueno, le dejamos el último, pero más importante de los consejos. No vaya solo, no vaya mal acompañado. Todos decimos, ¡Vaya con Dios! ¡Vamos!